Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Señor, esta es tu palabra, y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Cuando llegamos a este día en particular, que aproximadamente, no es tan exacto, pero aproximadamente sucede a la mitad del año, un poquito retrasado porque pues, el año empieza en finales de noviembre, encontramos precisamente la única celebración del calendario, la única fiesta, eh, vamos a decirle cristiana, que no se centra 100%, y esto es una cosa interesante, no se centra 100% en Jesús, sino es una fiesta dedicada y orientada por única vez y por muchas razones importantes, centrada en su mayor parte en la obra del Espíritu Santo. Y no es otra cosa y no hay otra razón, sino que la obra del Espíritu de vida, la obra del Espíritu de nuestro Dios, es precisamente la exaltación de Jesús. Y entonces cuando hablamos de Jesús en el año, cuando exaltamos al Hijo de Dios y participamos de manera activa en nuestra salvación, pues evidentemente lo que estamos haciendo es darle la gloria al Espíritu Santo de la forma en la que Él más anhela y más desea de nuestra parte. Y esto nos enseña, entre muchas cosas, hermanos, la naturaleza del ministerio de la iglesia, nacida precisamente de la obra del Espíritu Santo entre los discípulos de Jesús, que es el propósito de exaltar siempre a Jesús, de exaltar siempre a Cristo, y como dice San Pablo, y a Cristo crucificado. Y hermanos, la obra del Espíritu Santo evidentemente es la obra de la iglesia, por eso nuestros padres de la iglesia establecieron en el credo niceno, nuestros padres apostólicos y los padres conciliares, establecieron en el credo apostólico y en el credo niceno el tercer artículo respecto al Espíritu Santo, fusionado con la confesión sobre la iglesia, precisamente, hermanos, porque no hay obra del Espíritu Santo independiente o aparte de la obra de la iglesia. Y en consecuencia no hay obra de la iglesia independiente o separada de la obra del Espíritu Santo. Y una cosa interesante, hermanos, es que en esta dupla tan entretejida, la obra de la iglesia y la obra del Espíritu, no podemos ni siquiera hablar de la existencia de la una y de la otra, sino es a través de la predicación del sacrificio de Jesús. Porque si no se habla, hermanos, de Jesús y de la cruz, no estamos entonces hablando de la obra del Espíritu Santo. Y si no es la obra del Espíritu Santo, pues evidentemente tampoco va a ser la obra de la iglesia. Será de un grupo de individuos que se identifican a sí mismos como cristianos, pero no es la obra de la iglesia. Podrá ser una obra de caridad muy buena y muy importante, podrá ser una obra de educación necesaria evidentemente para nuestra cultura y nuestro tiempo, pero no será la obra de la iglesia. Si no es Cristo crucificado, si no es la resurrección el centro de ese mensaje, no es la obra del Espíritu Santo y en consecuencia tampoco es obra de iglesia. Es muy triste, hermanos, haciendo este breve recorrido a través de la historia de la iglesia, es muy triste darnos cuenta que la mayor parte de los grupos cristianos
pues de muchas maneras no llevan trabajo de iglesia, no es una vida de iglesia. ¿Por qué, hermanos? Pues porque en la mayoría de ellos, sí es lo que se espera, ¿verdad? En la mayoría de ellos no se exalta a Cristo, sino al individuo. Y más bien Jesús, más bien la cruz, más bien la obra del Espíritu Santo incluso, es un empoderamiento del individuo. Es como Jesús te sirve a tu vida. Es como la iglesia, como Dios puede servirte a tus propósitos. Y eso se oye muy bonito, se oye muy romántico, se oye muy comercial, y no obstante esa no es la obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque allí no está Cristo, no está crucificado, y en consecuencia no está la obra del Espíritu Santo, que crea la iglesia. E incluso, hermanos, deberíamos aterrizarlo todavía más para ser más específicos diciendo que en una iglesia en donde no hay sacramentos, en una iglesia en donde no está Cristo presente en la Eucaristía, verdaderamente presente y no meramente simbólico, pues entonces tampoco está la obra del Espíritu Santo. Y en consecuencia no es una iglesia. Y cuando lo vemos así, hermanos, qué importante es regresar a un ministerio que no se trata de nosotros, un ministerio que no se trata de el empoderamiento del individuo, sino un ministerio que exalta a Cristo y solo a Cristo, a través de la predicación, ¿de qué? Pues del Evangelio. Ese Evangelio del que vemos que San Pedro, en el primer sermón de la historia de la iglesia, habla precisamente de Jesús. No habla de la historia de Israel, no habla de la victoria de la iglesia, ni siquiera usa la resurrección como prueba de que mira, sí fue cierto y tú estabas mal. No, ¿cuál es el punto, hermanos, del primer sermón de la historia? Pues llevar a la gente a Cristo, exaltar a Cristo entre las naciones. Que de pasada, en ese día tan particular, vean cómo sucede en diferentes idiomas, para que no haya excusa, para que no pueda haber argumento de ignorancia. Dice el Señor en el versículo 26 de nuestro pasaje de hoy, en San Juan 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es una versión muy resumida, pero muy clara también, del ministerio del Espíritu Santo. Enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que Jesús nos ha dicho. Para los que estamos en el mundo de la docencia, nos queda muy claro que hay una diferencia entre recordar y aprender, entre memorizar y aprender a asir el conocimiento. Y esto es precisamente la razón de que el Espíritu Santo viniera. Era la necesidad imperativa de su ministerio, porque se nos iba a olvidar. Y en consecuencia hacía falta un consolador. Que vean cómo en lo que hemos visto en la historia de la iglesia no fue nada más en Pentecostés, y desde ahí pues ya ustedes solos, es la presencia del Espíritu Santo constantemente en nosotros. De manera que la conclusión, hermanos, que podemos sacar de la obra del Espíritu de vida es que su presencia con nosotros, es que su ejercicio de su ministerio entre nosotros es de todo menos de sí mismo. Es el ministerio del Hijo, es el ministerio de la iglesia, pero no sobre sí mismo. Qué ofensa al Espíritu Santo, hermanos, el enfocarnos en Él. Qué ofensa el no sentirnos satisfechos con darle gloria por su obra y su ministerio en la iglesia, sino querer alabarlo a Él. Ese es fuego extraño, que se verá más bonito, que olerá más fragante y sin embargo es extraño,
a la presencia del Espíritu. Y hermanos, cuando decimos que el ministerio de la iglesia está tan entretejido con el ministerio del Espíritu Santo, es porque precisamente también nuestro ministerio como congregación y como individuos, como sacerdotes de ese Espíritu, a todos los que no somos yo, necesita ser de la misma naturaleza. Necesita ser del mismo tipo, de la misma apariencia al menos. Una congregación que no viva para sí misma y cristianos que no vivan para sí mismos, sino para los demás. ¿Por qué, hermanos? Pues porque precisamente las personas a nuestro alrededor lo necesitan. Hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque fíjense, el Señor Jesús habla como de que era necesario. Dice el Señor en el versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, no hay vuelta de hoja. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo, el actuante más bien, de toda la historia de la salvación, cuando llegara su momento, se tratara de todos menos de él? Les aseguro que a cualquier emprendedor, a cualquier jefe, a cualquier líder, a cualquier mente detrás de algo, esto lo frustraría. Muchos asistentes, por ejemplo, cantantes secundarios que se vuelven cantantes principales, pues casi siempre anhelan de estar de coristas, de estar tras bambalinas, de estar de asistentes, a convertirse en la estrella principal del espectáculo, porque ese es el punto de la mayoría de ellos, ¿no? Incluso en las universidades, en las escuelas, gran parte de los que entran a trabajar en un proyecto interesante lo hacen para un día ellos mismos poder tomar el lugar con quienes colaboran y ellos mismos establecer sus propios proyectos. Eso es natural en cada uno de nosotros. Y sin embargo, el Espíritu Santo, que había sido, hermanos, de verdad el actuante de todo lo que sucedió, el que habló por medio de los profetas, el que inspiró la escritura, el que estuvo sosteniendo a Israel, el que dividió el mar, el que venía al templo, la gloria que descendía en el tabernáculo, el que engendró, el que encarnó a Jesús en el vientre de su mamá, el que nos sostiene día con día hasta hoy, llega su momento y no es sobre él. ¿Por qué, hermanos? Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque la obra del Espíritu que necesitábamos en nuestra vida no era sobre él, era a Jesús. Y sonará extraño, pero dentro de lo que estoy diciendo, entiéndanlo así, la obra que necesitábamos no era la del Espíritu Santo, era la de Jesús. La persona a quien nosotros necesitábamos para sacarnos de nuestra situación no era el Espíritu de Dios, era el Hijo de Dios. Y solo alguien, hermanos, que entiende, por haber sido verdaderamente el artífice de todo lo que ha estado sucediendo a través de las edades, solamente el que entiende la verdadera necesidad humana, no va a ponerse de necio para querer la exaltación como tantas iglesias cristianas quieren adorarlo. Hermanos, qué cosa tan increíble que Satanás distraiga a los cristianos haciéndolos adorar de forma incorrecta, distrayéndolos con quien no necesitan. Porque, hermanos, uno de los problemas, por ejemplo, del Espíritu Santo es que es muy suplantable. Les aseguro que si alguien en tiempos del Señor Jesús hubiera venido diciendo, yo soy Jesús, ¿qué hubiera dicho a la gente? No, no eres Jesús, porque a Jesús yo lo conocí. O porque a Jesús yo lo vi ascender al cielo, tú no eres. Y sin embargo, hermanos, al Espíritu Santo, al que nadie ha visto jamás, qué fácil es suplantarlo. Y vean, hermanos, cómo hoy Satanás, cómo engaña a las iglesias
suplantando al Espíritu Santo como si el Espíritu Santo descendiera a hacer tontería y media. Como si al Espíritu Santo le interesara alborotar nuestras emociones y nuestros sentimientos nada más por deporte. ¿Saben por qué sabemos que no es el Espíritu de vida? Porque no hay predicación de perdón de pecados y no hay Jesús, que es a quien necesitamos. Y el Espíritu de vida no vendría a jugar con nuestra vida espiritual para distraernos del que sí necesitamos, que es Jesús. De manera, hermanos, que cuando nosotros entendemos nuestra vida y nuestro ministerio a la luz de lo que estamos diciendo, vean por qué una vida cristiana vivida para sí mismo no es posible. Porque, hermanos, nuestra familia no nos necesita a nosotros. Nuestras iglesias no nos necesitan a nosotros, hermanos. Incluso en el ministerio pastoral las iglesias no necesitan al pastor, a quien necesitan es a Jesús. Y si nos sentimos nosotros, hermanos, no el Espíritu Santo a quien hemos sido llamados a representar, sino nos sentimos Jesús, ¿qué vas a hacer a la hora que la gente que necesita a Jesús, lo único que tenga sea a ti? Qué cosa tan más triste, hermanos, es ver tantos ministerios cristianos que no ofrecen nada más que una red de personas cariñosas, amorosas. Ofrecen una mini comunidad de gente que piensa igual. Ofrecen valores, principios que transforman vidas, un montón de situaciones bien ofrecidas. Pero a la hora que hace falta la vida eterna, se tienen que contentar con lo que les puedes proporcionar aquí. Porque nunca hubo perdón de pecados ni arrepentimiento. Vean por qué el Espíritu Santo, hermanos, en la historia de la iglesia nada más nos dijo un día, para que incluso en ese solo día en el que hablamos del Espíritu Santo terminemos hablando de Jesús, que es al que necesitamos. Y hermanos, esa es la obra de la iglesia en la que nosotros más nos enorgullecemos. En el devocional que aparecerá más tarde, hablaba yo de la diferencia del Pentecostés y de la Torre de Babel, entre confusión y claridad. Y qué interesante, o sea, se supone que, más bien no se supone, Pentecostés es la solución a Babel. Pero vean cómo el Señor no puso un idioma universal, sino que hizo al contrario, hizo que su pueblo hablara los idiomas. ¿Por qué, hermanos? Pues porque fíjense, en la confusión en la que vivimos, en la confusión, en la debilidad, en la flaqueza, en la fragilidad, en tantas cosas que marcan nuestro mundo, alguien necesita, hermanos, ser el fuerte. Alguien necesita no doblegarse. Porque solo así, hermanos, entre la tanta confusión que hay en nuestro mundo, alguien necesita ser el cuerdo. Porque solo así, hermanos, el Señor se hace presente. Y ese es el ministerio que nosotros tenemos como iglesia, hermanos. Un ministerio que es de todo menos de nosotros. Un ministerio que cuesta trabajo, sí, pero es al que el Señor nos ha llamado, y por eso el Señor Jesús no nos envió antes del Espíritu Santo. Nos dijo, esperen hasta que venga el Espíritu Consolador. De manera que habiendo venido, pues ahora es posible llevar a cabo este ministerio al que hemos sido nosotros llamados. Gracias, Señor, te damos, porque como Espíritu de vida, tú, Señor, has ido tejiendo y construyendo cada aspecto de la historia de nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, porque en tu amor para con nosotros has dedicado tu obra, has dedicado tu ministerio
precisamente a exaltar a aquel a quien tanto nos hacía falta, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en tu obra, al hablar por medio de los profetas, al inspirar la Escritura, al encarnar la palabra de vida en un vientre materno, tú, Señor, lo que hiciste fue proveer para nosotros nuestra necesidad. Gracias, Señor, te damos porque en medio de toda nuestra confusión babélica, tú, Señor, seguiste siendo cuerdo, tú, Señor, seguiste siendo claro para mostrarnos a Jesús, para mostrarnos a la palabra que habría de traer salvación y restauración a nosotros. Gracias, Señor, te damos porque en este día nos permites exaltarte de una manera particular, pero porque cada día de nuestra vida cristiana y en cada oficio del año cristiano es a ti a quien damos gloria también, centrándonos y enfocándonos en Jesús, a quien tú anunciaste, Señor. Ayúdanos a tener tu mismo corazón, ayúdanos a ser imitadores de tu voluntad y a que tu voluntad eterna, Espíritu Santo, sea la que domine en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Hijo, que a quien tú anunciaste. Amén.